Preparemos y abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo, la dirección, la enseñanza y la instrucción de lo alto a través de la exposición de la palabra de Dios. La Biblia dice que, refiriéndose al pueblo de Dios, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y precisamente la Escritura está abierta, hermanos, emanando luz, sabiduría de lo alto, entendimiento, discreción, discernimiento, sagacidad, etc., para buscar y encontrar precisamente el mejor consejo, la mejor dirección y poder transitar adecuadamente por estos caminos muchas veces sinuosos y difíciles de la vida. Y en la porción de la Sagrada Escritura que estamos estudiando en estas semanas, se registran 7 dones o capacidades sobrenaturales que han sido dadas por Dios a la iglesia para la obra del ministerio. Miren lo que dice esta porción de la Escritura en el capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aleluya. Palabra viva, siempre viva y eficaz de nuestro buen Dios. Miren, la semana pasada estuvimos viendo el primer don, ¿ya? El primero de los 7 dones que se registran en esta porción de la carta de Pablo a los Romanos. Y vimos el don de la profecía. Ya desarrollamos esta enseñanza la semana pasada. Después del don de la profecía sigue el don de servicio. El don de servicio. La palabra griega que el apóstol Pablo emplea para referirse al servicio es la palabra diaconía, ¿ya? Diaconía, que significa un servicio que requiere esfuerzo físico para realizar actividades que demandan desgaste corporal y material. Entonces, es evidente pues que la diaconía dista mucho de ser un servicio intelectual o de escritorio, o un servicio que se presta desde las 4 paredes de una oficina. Es más bien un trabajo denodado, un trabajo arduo, en el que ponemos las manos en el arado, con inversión de mucha energía y de tiempo, obviamente. Implica salir, alcanzar, levantar, ordenar, echar mano a la carga y de hecho ponerla en el hombro. En fin, este don de servicio genera movimiento, genera avance de la iglesia, y para impartirlo, Dios escoge a hombres y mujeres que tengan un corazón sencillo y un corazón dispuesto al 100%, y que sean humildes, sensibles, con una enorme vocación para atender a las necesidades de los demás en todo orden de cosas. Aunque, mis hermanos, en la escala de valores del hombre, del mundo, el servicio suele estar en la parte más baja de la escala, según Dios, según la escala de Dios, el servicio es valorado por encima de todo, hermanos. Es lo más alto en la dignidad de los dones. En otras palabras, si algo debe caracterizar a un verdadero hombre, a una mujer de Dios, es precisamente su vocación para el servicio. De ahí emana su grandeza, de ahí emana su influencia. Y Jesús, mejor que nadie, encarnó este don en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes
el pasaje en el que Jesús tuvo que dirimir y tuvo que resolver una disputa que se presentó entre sus discípulos, que hablaban precisamente de quién debería ocupar los lugares más importantes en la mesa del Señor. Jesús les hizo sentar en su lugar, levantando la voz, les enseñó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el más grande, pues será el servidor. Y el que quiera ser el primero, el número uno, pues será el primero también en servir. Como el Hijo del Hombre, que no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí está el principio que debe regir nuestra vida de servicio, mis hermanos, en nuestra condición de siervos y siervas de Dios, precisamente. Ahora, yo tengo claro, mis hermanos, que el servicio a Dios debe ser hecho con excelencia, con diligencia y obviamente con respaldo y unción de lo alto a través del Espíritu Santo. Y debe ser hecho además por hombres y mujeres que reúnan ciertos requisitos para servir a Dios. Yo no estoy de acuerdo, es opinión personal. Repito, yo no estoy de acuerdo, hermanos, con aquellos líderes espirituales o con aquellas iglesias en las que se abren las puertas a cualquiera para que venga y sirva en la obra del Señor. Y no estamos negando a la iniciativa que la gente pueda tener para servir a Dios. No, pero hay que hacerlo con excelencia. Hay que hacerlo con motivación correcta. Hay que hacerlo en respuesta, ¿verdad? Y gratitud por todo lo que de Dios hemos recibido y por todo lo que Dios ha hecho con y por nosotros. Y hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con sabiduría y hay que hacerlo de la mejor manera. Y eso es mucho más que simplemente desearlo, hermanos. No pueden ser los que sirvan a Dios, no pueden ser personas neófitas o personas desconocidas, sin mayor experiencia en la vida cristiana. Y pienso así porque hay una referencia que está precisamente en la experiencia de la iglesia del primer siglo. Los primeros servidores de la iglesia del Señor, los primeros diáconos de la iglesia, allá por el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que, mire lo que dice el libro de Hechos, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, y se refiere a los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, atención, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué le parece? Aquí tenemos pues la referencia escritural o el sustento bíblico para exigir, y esto en mayúscula, las características de un servidor, de una servidora. Es decir, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora es interesante notar, ¿ya?, un detalle. Quiero que lo noten, hermanos. Uno podría pensar que estas características correspondían a alguien
que se dedicaba pues al apostolado o a la predicación o al pastorado o a la enseñanza. No, no. Eran requisitos para servir a las mesas. Entonces, como solemos decir, el que tenga oídos para oír, pues que oiga, mis hermanos. Porque corremos el riesgo que por encargarle a cualquier persona que simplemente levanta la mano o se acerca para inscribirse, digamos, en el libro de servicio de la iglesia, corremos el riesgo, digo, de que estas personas vengan con motivaciones que están lejos del propósito de Dios para su pueblo, ¿verdad? Personas que cuando tienen la posibilidad, ¿verdad?, de estar al frente de un grupo, de liderar un grupo, de conformar un grupo, puedan creerse más de lo que realmente son o pensar más de sí mismos que el que deberían pensar. Eso ya lo vimos en los primeros versículos de este capítulo 12 de Romanos, ¿se acuerdan? Y por ahí entrar en discusiones, en envidias, en disensiones, en pleitos, en disputas, en ofensas, en rivalidades, además de mentiras y de otras cosas por allí que pueden generar perjuicio a la congregación, perjuicio al cuerpo de Cristo. Hermanos, hay que pasar a todos por el tamiz de la preparación, ¿ya? Primeramente, personas que deben ser bautizadas, y personas que deben dar demostración de ser hijos e hijas de Dios a través de un buen testimonio. Obviamente no nos vamos a dejar llevar por lo que nuestros ojos ven, ¿no? Porque a veces hasta Satanás se viste de ángel de luz para confundir a los hijos del Señor. No, por discernimiento y por el fruto de su conversión, por el fruto evidente de su arrepentimiento, por la demostración cabal de que en efecto son hombres y mujeres que han decidido consagrar sus vidas y dejar el mundo atrás y enfocarse en lo que tienen por delante con la mirada puesta en Jesús, ¿ya?, cuya vida realmente esté respaldada por la palabra del Señor. En fin, quería señalar este punto, hermanos, para marcar una postura que es la de nuestra congregación. El segundo don que está registrado en esta porción de la Escritura es el don de la enseñanza. Y la enseñanza, hermanos, no consiste en simplemente transmitir información de manera mecánica e irreflexiva, no. El don de la enseñanza es la capacidad espiritual para exponer las verdades bíblicas de manera clara, apuntando a la madurez de los creyentes. Las personas que tienen el don de la enseñanza tienen una gran disciplina para estudiar la Biblia. No puede levantarse un hermano y decir: yo tengo el don de la enseñanza, cuando ojea la Escritura muy de vez en cuando solamente toma pasajes de la Biblia y pasajes que le agradan y que puede entender fácilmente, no ora, no tiene comunión con el libro sagrado. Una persona que tiene el don de la enseñanza invierte tiempo, y tiempo de calidad, en la lectura, en el estudio, en la meditación, en la interiorización, de hecho en la memorización de la Escritura sagrada. Es una persona muy ordenada para exponer sus ideas. El hombre o la mujer a quien Dios imparte este precioso don es una persona que ha establecido su morada en la palabra de Dios. Eso quiere decir que desayuna, almuerza y cena literalmente con la palabra de Dios. De manera que es un obrero, como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, es un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que sabe usar, trazar bien la palabra de verdad. Y su frase favorita es: escrito está. Si la Escritura, hermanos, lo respalda, entonces yo atiendo a esa práctica, yo atiendo a esa posición. Pero si no lo respalda la Escritura, si todo lo que enseña o todo lo que piensa y todo lo que dice no tiene un respaldo escritural, puede ser una buena persona
que tiene buenas intenciones, ¿sí? Alguien que quiere lo bueno para nosotros, pero no puedo yo señalarlo como un maestro de la palabra. En fin, el siguiente don es el don de la exhortación. El don de la exhortación, que no es otra cosa que la capacidad dada por Dios a algunos creyentes mediante el Espíritu Santo, por el cual estos creyentes pueden animar a otros. Miren, mis hermanos, el don de la exhortación es la capacidad de acercarse a una persona por discernimiento, ¿ya? Pero para ayudarla, para fortalecerla en sus debilidades. Los que tienen el don de la exhortación tienen una especial disposición para consolar a los abatidos, para alcanzar a los que se han extraviado, se han perdido, para levantar a los caídos, para alentar y sostener a los de poco ánimo, pero también para confrontar a los que perseveran en el error. Y hacerlo, hermanos, repito, con sabiduría. Yo creo que la palabra sabiduría es transversal a todos los dones espirituales. La presencia del don de exhortación en los creyentes no se manifiesta por gritar. Hay quienes que apelando al don de exhortación, dizque levantan la voz y gritan, a veces desaforadamente, para apuntar y señalar con el dedo la falta de alguien, o criticar y desestimar a los demás por sus faltas y sus debilidades. Y lo hacen en nombre del don de la exhortación. Si alguno piensa que está firme y cree tener el derecho para hacer lo que hace y decir lo que dice, tenga cuidado. Tenga cuidado. Dios no puede ser burlado. Ustedes y yo, por gracia hemos recibido, o de gracia hemos recibido, dice la Escritura. Pues demos de gracia, hermanos. Si tú tienes el don de la exhortación, hermano, manifiéstalo, exprésalo a través de la compasión, mostrando un verdadero y genuino interés de ayudar a los demás. Hazlo con empatía y llénate de compasión por las personas que se han desviado del camino y como consecuencia pues están desconsolados, están desanimados. Porque, hermano, tienes que ponerte en el pellejo de la persona que se ha enfriado, que se ha apartado de los caminos del Señor. Ojalá nunca te apartes del camino del Señor. Pero ponte en el lugar de aquellas personas que un día disfrutaron de la gracia de Dios, pero que por distintas razones, siempre lo señalamos porque además la Biblia lo dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los afanes de este mundo, las debilidades, en fin, muchos factores, muchas razones que determinaron que una persona desatendiera el consejo de Dios y se extraviara en el camino. Pero yo estoy seguro, hermanos, yo estoy seguro, porque en algún momento de mi vida, yo también estuve en esa orilla y sé lo que se siente, hermano y hermana. En ese momento, la persona, aunque no lo diga, por un orgullo natural, no lo diga, pero en el fondo de su corazón acusa una profunda necesidad de Dios. Y en ese sentido, cuánto bien nos hace que alguien venga, no a señalarnos, no a criticarnos, no a rematarnos, no a lapidarnos, sino simplemente a acompañarnos, a abrazarnos, a llorar con nosotros, a sufrir con nosotros. Y desde esa posición de empatía, ¿verdad? Uno recibe directamente a través de su corazón, del corazón de Dios, recibe reconvención, exhortación, pero también recibe ánimo, aliento, esperanza, perdón, restauración, en fin. Y entonces uno puede tomar una decisión de pegar la vuelta. La historia del hijo pródigo creo que debería ser la historia de todos, ¿ya? De todos. Por eso digo, quiera Dios
ayudarte a no separarte, no apartarte jamás del Señor, a no soltarte de la mano de Dios. Pero por el amor del Señor, si tú levantas tu voz y declaras tan fácilmente que tienes tal o cual don, cuidado, que estás diciendo palabras mayores, porque no es tu don, es el don de Dios, ¿ya? Y Dios es compasivo, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en amor, grande en misericordia, que no contiende para siempre, ni para siempre guarda el enojo, que no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandece su misericordia sobre los que le aman y le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hace alejar de nosotros nuestras rebeliones, la dureza de nuestro corazón, y como un buen padre que es, se compadece de sus hijos, porque sabe que sin él somos nada, apenas somos polvo. Cuidado, hermano, hermana. Si tú dices que tienes el don del Espíritu Santo, ¿sí? Acuérdate que el fruto del Espíritu es amor, del Espíritu que te da el don. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hermano, hermana, si en efecto tú tienes el don, qué bueno, enhorabuena, hermano, pero administra ese don para la gloria de Dios. Hazlo como una extensión de la gracia de Dios. Hazlo como una extensión del amor inconmensurable de Dios, ¿sí? Cuando tú amas a alguien y demuestras tu amor por la persona, seguramente la persona en respuesta a tu amor estará dispuesto o dispuesta a escuchar tu reconvención y tu exhortación. Pero si tú lo haces simplemente porque dices tener el don y crees tener el derecho de señalar las faltas y de emitir juicios de valor para las personas por las faltas que han cometido, ten cuidado. Te señalo una vez más la Escritura. Si alguno piensa estar firme, cuide que no caiga. Entonces, sé un instrumento noble, útil y poderoso en las manos de Dios para esta tarea, no solamente de alcanzar a los perdidos, sino también de confortar el alma abatida, para vendar corazones quebrantados, para consolar a enlutados, para levantar a los que están caídos, para abrazar y sostener a los que están débiles. En fin, podemos seguir hablando más de este don y de los dones que ya hemos compartido, pero vamos a dejarlo ahí. Y Dios mediante, si el Señor así lo permite, vamos a continuar con los dones que restan, ¿ya? En nuestra próxima reunión. Dios los guarde, mis hermanos. Dios los bendiga. Dios sea propicio a sus necesidades, ¿ya? Que el Señor abra las ventanas de los cielos para derramar de sus más caras bendiciones y que éstas se multipliquen a favor de cada uno de ustedes y sus familias. Que estén bien, hermanos, que estén bien. Les mando un abrazo fraterno. Hasta la próxima. Adiós.